Listo. Buenos días con todos y con todas. Ya esta sería nuestra última clase presencial. Por algunos motivos, ustedes están con dos clases, o sea, van a tener dos clases menos que el otro curso presenciales, pero yo voy a hacer los videos de esas clases y las voy a subir en la carpeta que tenemos compartida para que ustedes puedan revisarlos. Esos dos videos que faltan por subir no van al examen final, pero sí van para el supletorio. Entonces, revísenle en el caso de que se queden en el supletorio. Los exámenes están en proceso de revisión, es un poquito largo la revisión de los exámenes y también estoy un poco atrasado en los deberes, pero ya espero que para el inicio de la semana, martes o lunes, ya tenga notas de eso para que ustedes puedan saber sus notas antes de dar el examen final, ¿no? Entonces, que tengan una idea de cuánto tienen que esforzarse en el examen final para que pasen. Pero yo en lo personal dijera, no se enfoquen en esas notas, piensen que les fue mal y que tienen que dar un examen de 10 y esa es la mejor forma de pasar las materias. No llevar la cuenta, ¿no? Dicho eso, comencemos en esta clase. Vamos a ver el ejercicio referente a flexión asimétrica, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver, tenemos esta es una viga en volado, estamos viendo una isometría de la viga en volado, la viga tiene una sección L, no está escalado, pero la intención es identificar dimensiones, identificar cargas, y en este caso vamos a tener esta viga en volado, empotrada, que tiene las siguientes dimensiones. Ubiquemos primero un eje de referencia. Recomendación, ubiquen sus ejes de referencia que pasen por el centro de los espesores. Ya van a ver por qué. Entonces este es nuestro eje de referencia Y, y este va a ser nuestro eje de referencia X. ¿Ya? Y vamos a tener, en general yo les voy a dar datos como los siguientes, por ejemplo, la distancia desde una fibra de la extrema hasta la ubicación del eje de referencia. Entonces, por ejemplo, esta distancia de aquí a acá va a ser una distancia de 4 pulgadas. ¿Qué más? Necesitamos también esta distancia desde aquí hasta acá, desde la otra fibra hacia el eje de referencia. Tendríamos esta distancia va a ser de 2 pulgadas, desde aquí hasta acá. Esa distancia va a ser de 2 pulgadas. Nos interesaría también saber cuál es la longitud total de nuestro volado. Ya esa longitud es de 60 pulgadas. Y dato adicional, necesitaríamos saber el espesor, este espesor de aquí, que es el espesor de todo el perfil. Este es un perfil metálico, vamos a llamarle un espesor T. Este espesor T va a ser igual a 0.1 pulgadas. ¿Ya? Entonces, como ven, no está escalado, pero la intención es tener un esquema
de lo que vamos a resolver. Y aparte de eso necesitamos una carga, ¿no? Entonces, vamos a colocar una carga P, pero esa carga P va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿Ya? Entonces vamos a tener, pongámosle que la carga esta es la componente en Y de la carga. Y vamos a tener también una componente en X de la carga. Entonces, si nosotros dibujamos la resultante vectorialmente de esa carga, tendríamos una carga en este sentido. ¿Ya? Esta es nuestra carga P. Y eso es lo que se tendría. También sería bueno dibujarle el eje Z. El eje Z estaría saliendo del perfil perpendicular al perfil L que tenemos dibujado. Y bueno, con esos datos, el problema de aquí es que teniendo esa configuración, teniendo esas dimensiones y teniendo esa carga, ellos quieren saber cuáles son la distribución de esfuerzos en esa sección, ¿ya? Entonces necesitamos encontrar, si fuera el caso de una viga simétrica sería muy sencilla, ¿no es cierto? Nosotros identificaríamos cuál es el momento en el extremo. Les interesa saber cuál es el esfuerzo en la región más con mayor esfuerzo, que sería justo en el empotramiento, ¿no es cierto? Aquí es donde vamos a tener el mayor momento, porque tenemos el mayor brazo de longitud. Entonces el momento más grande va a estar aquí en la base, donde está empotrado. Entonces, si nosotros supiéramos, si tuviéramos, digamos, un caso de una flexión simétrica, digamos que solo existiera la componente PY. Si existiera solo la componente PY, tranquilamente nosotros necesitaríamos únicamente la inercia de esta figura L y necesitaríamos el momento producido por PY. Y con eso nosotros decimos momento por la ubicación de la fibra donde yo quiero conocer el esfuerzo, dividido para la inercia, y encuentro el esfuerzo, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos una carga PY y tenemos una carga PX, ¿de acuerdo? Y tenemos esta forma L. Entonces necesitamos aplicar la última ecuación que nosotros vimos en la clase anterior. Sí, necesitamos aplicar únicamente esa fórmula. Pero para eso necesitamos encontrar las propiedades de esta sección L. Necesitamos el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, el producto de inercia, y necesitamos los momentos con respecto al eje X y los momentos con respecto al eje Y. Solo para hacer una práctica, deme abriendo, por favor. Si vuelven a golpear, me da abriendo nomás. Entonces, pensemos en la carga. Pensemos en la carga PY. La carga PY está produciendo un momento alrededor de qué eje. Acuérdense que el momento lo estamos calculando aquí en el extremo, ¿no es cierto? En el extremo empotrado. Entonces tenemos una carga y tenemos un brazo de palanca. Brazo de palanca por carga nos produce un momento. ¿Alrededor de qué eje está rotando ese momento? Alrededor del eje X. ¿Y qué pasa si ponemos ahora nuestra carga PX? PX por el brazo de palanca, ¿alrededor de qué eje está produciéndose el momento? Alrededor del eje Y. La PY es un momento positivo o un momento negativo. ¿La carga PY me produce un momento positivo o un momento negativo? A ver, veamos. Para mí es positivo. Revísele la persona que nos dijo negativo. Y ahora la carga PX
está produciendo un momento positivo o un momento negativo. Pensémosle bien. Para mí está positivo. ¿Ya? Entonces recuerden, vamos a utilizar ahora la regla de la mano derecha, en donde yo lo que hago es alinear la palma con el brazo de palanca y después los dedos me siguen la dirección de la ¿cómo se llama? De la fuerza. Entonces, en base a eso, el pulgar de la mano derecha nos va a indicar cuál es el sentido del momento. Es que es un sentido apuntando hacia el eje positivo o apuntando hacia el sentido negativo del eje, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerle un poquito en cuenta. No es complicado esto, pero uno puede confundirse, así que tengan cuidado. Generalmente aquí en los signos de los momentos ponen al revés. Listo, dicho eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, subamos esto un poco. Dicho eso, vamos a necesitar encontrar nuestras inercias, ¿ya? Entonces hagamos aquí un esquema de la sección transversal para identificar las inercias que queremos encontrar. Entonces tenemos este rectángulo de aquí y tenemos este rectángulo de acá, ¿ya? Aquí hacemos un poquito más escalado. Bueno, hay una forma de encontrar las inercias que digamos es muy detallada, y hay otra forma un poco más sencilla de encontrar las inercias. Cuando hablamos de estas secciones que tienen un espesor muy delgado en comparación a su longitud, por ejemplo, aquí tenemos 4 pulgadas y aquí tenemos 2 pulgadas, pero el espesor es 0.1 pulgadas, o sea, es muy delgadito el espesor de su perfil. En esos casos hay como hacerle un cálculo más simplificado, pero para que ustedes entiendan la diferencia entre el uno y el otro, vamos a hacer el cálculo detallado, como yo entiendo que ustedes manejan el cálculo de inercias, y después vemos este otro cálculo más simplificado que van a ver que se simplifica un montón, ¿ya? Pero el problema del cálculo simplificado es que hay que entenderle bien el concepto de inercia, de las fórmulas que estamos calculando para las inercias. Recuerden que la inercia se puede calcular con respecto a cualquier eje, y hay fórmulas para inercias en el eje, inercias con respecto al eje centroidal o inercias desfasadas del eje centroidal. ¿Ya? Existen fórmulas ya típicas para los rectángulos. En general nosotros vamos a trabajar con los rectángulos en todo nuestro componente de este tema, ¿de acuerdo? Listo, entonces identifiquemos. Aquí tenemos una figura número 1, aquí tenemos una figura número 2 y pongamos las distancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primerito es que vemos las distancias que nos dieron acá y eran distancias a los... no están las distancias a las fibras, sino están las distancias del eje de referencia a la fibra más alejada, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos ejes de referencia generalmente yo les voy a dar ubicados en el centroide, en la mitad del espesor, ¿ya? Entonces las distancias que yo voy a darles a ustedes van a ser estas distancias que van desde una fibra hasta la mitad del espesor. Ya van a ver por qué. Pero bueno, ustedes dicen, no, si me da eso, yo tengo que incluir el espesor adicional para tener, por ejemplo, esta distancia total desde aquí hasta acá. Por ejemplo, esta distancia total de fibra a fibra, de fibra superior a fibra inferior, vendría a ser los 4 que yo mencioné. Pongamos nuestro eje de referencia. Pongamos nuestro eje de referencia que pusimos justo en la mitad de los espesores. Este llamémosle X, este llamémosle Y, ¿ya? Nosotros dimos a la ubicación de los ejes de referencia que están ubicados en el centro del espesor. Entonces hay que sumarle un espesor, medio espesor adicional. Por ejemplo, en este caso tendríamos una distancia de 4.05. 4.05 pulgadas, mientras que
acá tenemos, de aquí a acá tenemos 1 pulgada, ¿no es cierto? Y de aquí a acá tenemos, si estos son 2 pulgadas, tenemos que quitarle 0.05. Desde aquí hasta acá tendríamos 1.95 pulgadas, ¿ya? Y bueno, nuestra intención es encontrar el centroide de esta figura. El centroide de esta figura más o menos va a estar ubicado por aquí. Vamos abajo. Va a estar ubicado por aquí. Y aquí va a estar nuestros ejes centroidales. Entonces, Y centroidal y X centroidal, ¿ya? Y lo que me entiendo como ustedes deben haber manejado o aprendido a calcular las inercias es encontrar la inercia, por ejemplo, del elemento número 1 con respecto al eje del elemento número 1 y trasladar esa inercia al eje centroidal de toda la figura. Entonces aquí tenemos X que le vamos a llamar del elemento 1 y vamos a tener Y del elemento 1. Lo mismo para nuestro elemento número 2. Ubicamos el centroide de nuestro elemento 2. En este centroide de nuestro elemento 2 tenemos un sistema de ejes que sería el Y del elemento 2 y el X del elemento 2. Encontramos las propiedades de inercia en X y Y para ese elemento 2 y las trasladamos al eje centroidal de toda la figura. Eso me imagino que es la forma como ustedes lo hubieran pensado para resolver esto. Totalmente válido, ¿ya? Sin embargo, fíjense que para estos dos elementos sencillitos que tenemos nos va a tomar un poquito de tiempo hacer los cálculos y encontrar todos los elementos. Y después vamos a ver un cálculo más simplificado en donde, como es un perfil de pared delgada, hay muchos de los componentes que los podemos despreciar, que no afectan en el cálculo. Entonces se simplifica la solución, pero necesitan un poco más de práctica, de pensarle un poquito más y de entenderle bien cómo es esa solución simplificada, sin considerar la influencia de los espesores. ¿De acuerdo? Listo, tenemos esta figura, vamos avanzando. Díganos. Todo el espesor es 1. El espesor. Gracias. 0.1. 0.1 pulgadas. Gracias. Listo, entonces recordamos un poquito qué vamos a hacer. Bueno, vamos a encontrar la inercia, por ejemplo, del elemento 1 y vamos a aplicar Steiner, ¿no es cierto? Vamos a encontrar la inercia, acuérdense, la inercia centroidal del elemento 1 y esa vamos a trasladarle a la inercia centroidal. Esta es la inercia, los ejes centroidales de toda la figura, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar áreas, necesitamos encontrar inercias y bueno, también necesitamos encontrar el centroide este de aquí. Tampoco lo conocemos, entonces tenemos que identificar ese valor. Entonces, vamos avanzando. Hagamos los cálculos respectivos. Están las dimensiones en la parte de arriba. Vamos a tener que nuestra área 1, el área 1 de nuestro elemento 1 sería 1.95 por 0.1, entonces nos quedaría 0.195 pulgadas al cuadrado. El área 2 de nuestro elemento 2 vendría a ser 0.405 pulgadas al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ahora nuestra inercia x1, o sea, con respecto al eje x1 de nuestra área 1, de nuestro elemento número 1. Entonces nosotros vamos a tener que va a ser igual a nuestra base por nuestra altura al cubo dividido para 12. Entonces tenemos 1.95 por la altura, que es 0.1 al cubo dividido para 12. Listo, entonces vamos a encontrar este valor de inercia x1.
va a ser igual a 0.302. ¿Ya? Estos serían pulgadas a la cuarta. Encontremos ahora la inercia x2, es decir, la inercia de nuestro elemento 2 con respecto al eje x2. Entonces, solo para no confundirnos, pongamos acá un titulito en la parte de arriba que diga elemento 1 y elemento 2, ¿no? Estos son los cálculos para el elemento 2. ¿Ya? Listo, entonces nuestra inercia de nuestro elemento 2 con respecto a su eje centroidal sería base, en este caso sería 0.1 por la altura que es 4.05 elevado al cubo dividido para 12. 0.1 que es la base por la altura que es 4.05 al cubo dividido para 12. La inercia x2 es igual a 0.5536. ¿Ya? Ahora encontremos las inercias con respecto a los ejes Y. Entonces, inercia Y1, es decir, del elemento 1 con respecto al eje centroidal del elemento 1, vendría a ser ahora nuestra, con respecto a Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra base? Es la que es paralela al eje, entonces es esta. Base por nuestra altura al cubo dividido para 12. Entonces tenemos base que es 0.1 por nuestra altura que es 1.95 al cubo dividido para 12. ¿Ya? Inercia Y1, yo tengo calculado que sale 0.0618. ¿Ya? Vamos a encontrar nuestra inercia Y2. Esto es igual a, vamos acá, es la inercia de nuestro elemento 2 con respecto al eje Y2, entonces esta es nuestra base ahora, es 4.05 de base por 0.1 al cubo dividido para 12. Venimos acá, es 4.05 por 0.1 al cubo dividido para 12. ¿Ya? Inercia Y2 es igual a, yo encuentro que es 0.303. Ya en esta parte podríamos comenzar a analizar algo interesante, ¿no es cierto? Pensemos en que nosotros queremos calcular la inercia total. Para esa inercia total tenemos que trasladar estas inercias al centroide de la figura, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo haríamos el traslado, ¿no es cierto? Sería inercia más el área por distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces fíjense lo que pasa con esta inercia. Esta inercia es pequeñita, está afectando el cuarto decimal, no va a afectar nada, ¿no es cierto? Entonces, si yo evito el uso de esta inercia y el cálculo de esta inercia, ya me estoy evitando pasos durante mi cálculo, porque yo sé que todas las inercias en donde la altura sea el espesor va a ser muy pequeñito elevado al cubo, va a darme un valor muy pequeñito que no me va a afectar en mi inercia total. Entonces, el siguiente procedimiento que vamos a plantear, que es el simplificado, no el detallado, nos va a permitir evitar el uso de estas inercias que no modifican mayormente a la inercia total de la figura. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que es el aporte de la inercia en X de la figura 1 y la inercia en X de la figura 2, más sus respectivas áreas por distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí sabemos que esto descartado. Esta de acá, en cambio, sí tiene una influencia grande. Ya, entonces, mi elemento 2 ha tenido una influencia grande para el cálculo de la inercia. Esta área por distancia al cuadrado, esta sí afecta, ¿no es cierto? Es un valor que le vamos a multiplicar por la distancia al eje centroidal de la figura total. Y esta también. Entonces, fíjense, la área por distancia al cuadrado del elemento 1 sí afecta. La área por distancia al cuadrado del elemento 2 sí afecta. La inercia
del elemento 1 con respecto al eje X no afecta, y la inercia del elemento 2 con respecto al X sí afecta. Entonces deberíamos considerar solamente estos tres elementos y este de acá descartarle, ¿no? Lo mismo podemos evaluarle para el caso de la Y. Fíjense, en el caso de la inercia en Y, vemos el aporte del elemento 1 y el aporte del elemento 2. En este caso, el aporte del elemento 1 con respecto al eje Y sí está afectando mayormente, mientras que este de acá va a afectar al cuarto decimal, o sea, no afecta nada. ¿De acuerdo? Dicho eso, tenemos estos datos, ¿no? Ahora sí vamos con estos datos a entrar en el cálculo detallado, que es el que yo entiendo ustedes manejan, y de ahí vamos a revisar el otro tipo de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a nuestro cálculo detallado. Ya. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestra ubicación de nuestro eje centroidal de toda la figura. Entonces copiamos esto acá para tenerle como referencia. Ya. Y de aquí ya, de aquí lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, yo quiero encontrar estas distancias desde mis ejes que yo los tomé como referencia, que serían mis ejes que pasan por la mitad del espesor. Y quiero encontrar estas distancias, la X raya y la Y raya, porque esas son las distancias que yo voy a necesitar para encontrar, para trasladar la inercia del elemento 1 a la inercia centroidal de toda la figura, y la inercia del elemento 2 a la inercia centroidal de toda la figura. ¿De acuerdo? Entonces comencemos en nuestro cálculo. Para esto nosotros vamos a generar una tablita. Me parece que es la tabla que ustedes siempre generan, en donde vamos a colocar el área de nuestro elemento. Entonces vamos a tener el elemento 1 y el elemento 2, ¿no? De estos vamos a encontrar el área, vamos a encontrar la posición X con respecto a los ejes de referencia, la posición Y con respecto a los ejes de referencia, y vamos a multiplicar el área por X y vamos a multiplicar el área por Y de cada uno de estos. Y de ahí hacemos la sumatoria de las áreas por X y dividimos por el área y encontramos el X raya, y las áreas por Y dividido para el área total y encontramos el Y raya. Entonces para nuestro elemento 1 ya teníamos anotado en la parte de arriba, para nuestro elemento 1 nuestra área es 0.195. Ahora nuestra distancia X con respecto a los, acuérdense que estamos hablando con respecto a estos ejes de referencia, ¿no es cierto? Entonces nuestra distancia X de nuestro elemento número 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que nos estamos refiriendo? Si este es nuestro elemento número 1, yo quiero encontrar la distancia en X con respecto a este punto, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser igual a, si yo sé que esta distancia de aquí hasta acá es 1,95, sería 1,95 dividido para 2, es esta distancia, más esta distancia de acá, que sería 0.01 dividido para 2. La distancia que queremos encontrar es esta, ¿no? De aquí para acá. Ese es nuestro X que vamos a encontrar en este momento. Entonces sería 1.95 dividido para 2 y esto más 0.05. En el caso de nuestra
Eliminamos esta. Ahora, ¿cuál es la distancia en Y de este elemento 1 con respecto a este punto? Entonces, en este punto vemos que el centroide de nuestra figura 1 pasa justo por el eje X. Entonces, no hay un brazo de palanca Y. Identifiquemos los centroides de nuestras figuras. Entonces, el centroide de mi figura sería este. Y el centroide de mi otra figura sería por acá. ¿Ya? Entonces, el brazo de palanca Y para mi elemento 1 es 0, porque está pasando por aquí mi eje X. Entonces, aquí tenemos un valor de 0. Vamos ahora con nuestro elemento 2. Nuestro elemento 2 tiene una área de 0.405. Ya, entonces ahora nuestro elemento 2 nos interesa saber la distancia en X. Entonces, nuestro elemento 2, este es el centroide. ¿Cuál es la distancia en X? No hay ningún brazo de palanca en X con respecto a este punto, que es el punto de nuestro eje de referencia. Entonces, tiene una distancia de X igual a 0. Pero si tiene una distancia Y, la distancia Y que nos interesaría sería desde aquí hasta acá. ¿Es cierto? Y nosotros podríamos encontrar esa distancia, ¿cómo? Sabemos la distancia total de este elemento, podría ser esta mitad menos la mitad del espesor, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta distancia que sería 4.05 dividido para 2, y a eso le restamos una mitad de espesor, que sería 4.05 dividido para 2, y esto menos 0.05. ¿Ya? Hacemos las respectivas multiplicaciones, nos va a dar esto 0.1999, aquí nos sale 0, aquí nos da 0 y aquí nos da 0.7999. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la sumatoria de todas las áreas por X y de todas las áreas por Y. Entonces la sumatoria de todas las áreas nos va a dar 0.6, la sumatoria de todas las áreas por X nos va a dar 0.1999 y la sumatoria de todas las áreas por Y nos va a dar 0.7999. ¿De acuerdo? Y de aquí vamos al cálculo de nuestra X raya. Nuestra X raya viene a ser igual a la sumatoria de las áreas por X dividido para el área total, ¿no es cierto? Esto vendría a ser igual a 0.1999 dividido para el área total, que es 0.6. Esto es igual a 0.3332. ¿Ya? Vamos ahora a nuestro Y raya. El Y raya sería la sumatoria de todas las áreas por Y dividido para el área total. La sumatoria de todas las áreas por Y nos da 0.7999 y eso le dividimos para 0.6. Esto nos da igual a 1.3332. Y aquí están la ubicación de los centroides, está la ubicación de nuestro centroide con respecto al eje de referencia que nosotros tomamos. Entonces acuérdense, el eje de referencia ustedes le pueden poner en cualquier posición, le pueden poner incluso en la fibra más externa, y todo esto cambia con respecto a donde usted coloca su eje de referencia. Yo les recomiendo que coloquen en el centroide del espesor, en el centro del espesor, ¿ya? Y en general yo cuando dé los datos para algún deber o tarea o examen, va a ser en el centro del espesor. Esas son las distancias que yo voy a dar de dato. Listo. Esta parte ustedes la conocen muy bien, así que vamos avanzando. Y aquí viene el cálculo, ¿no?, de nuestra inercia. Entonces nosotros queremos encontrar nuestra inercia, por ejemplo, con respecto a un eje cualquiera, que le vamos a llamar un eje A. Esto va a ser igual a la inercia en el centroide más el área por la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, nuestra inercia con respecto a un eje cualquiera, en este caso, ¿cuál es nuestro eje cualquiera en esta gráfica para este cálculo que estamos haciendo inicialmente?
Nosotros tenemos la inercia del elemento con respecto a su posición centroidal y vamos a trasladarle a, esta es la inercia de mi eje cualquiera, ¿ya? Entonces, el centroide de la figura total va a ser la ubicación a donde nosotros vamos a trasladar nuestras inercias de los elementos constitutivos de esa sección. Muy bien, entonces vamos haciendo eso. Yo quiero encontrar la inercia con respecto al eje X centroidal. Entonces le voy a llamar la inercia XC. ¿De acuerdo? ¿Eso a qué vendría a ser igual? Con los datos que ya tenemos previamente calculados. Sería la inercia de nuestro elemento número 1. Esa es una inercia centroidal del elemento número 1. Más el área 1 por la distancia 1, que sería, le vamos a llamar una Y1 al cuadrado. Más la inercia X2, más el área 2 por la distancia Y2. Aquí fíjense que yo conozco la ubicación del eje centroidal, ¿no es cierto?, de toda la figura con respecto a mis ejes de referencia. Pero ahora tenemos que identificar las distancias que aquí le hemos llamado distancia Y1 y distancia Y2. Hay que tener bien clara cuáles son esas distancias. Estas distancias son las distancias de ¿qué? Es la distancia del centroide de mi elemento 1 con respecto al centroide de la figura total. Esta es la distancia del centroide de mi elemento 2 con respecto al centroide de mi figura total. Entonces todavía no calculamos eso. Podemos calcular con toda la información que ya tenemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar este cálculo. Inercia XC es igual a nuestra inercia de nuestro elemento 1, era un valor pequeñito, 0.302, más nuestra área de nuestro elemento 1 es 0.195, y eso le vamos a multiplicar por la distancia Y1. Entonces veamos cuál es nuestra distancia Y1. ¿Ya? La distancia Y1 es la distancia del centroide de mi elemento 1 al centroide de mi ¿cómo se llama? De mi figura total. Entonces vendría a ser esta distancia. Y esa distancia ha sido igual a Y raya, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dibujado eso, vamos a colocar la distancia Y raya. La distancia Y raya era 1.3332. Fíjense que no interesa si es que es positiva o si es que es negativa, porque está al cuadrado. Entonces en esta parte no se preocupen de eso. Vamos a ver ahora nuestro elemento número 2. Entonces esto vamos a sumarle la inercia de nuestro elemento número 2. La inercia de nuestro elemento número 2 es 0.5536. A esto le vamos a sumar al área de nuestro elemento número 2, que es 0.405, y vamos a encontrar ahora nuestra distancia Y2. Veamos cuál es esa distancia Y2 y veamos una forma de cómo calcular esa distancia Y2. ¿Qué es la distancia Y2? La distancia Y2 es la distancia desde mi centroide de la figura 2 al centroide de la figura total. Entonces, este es el centroide de mi figura 2, este es el centroide de mi figura total. Yo necesito esta distancia. Esa es mi distancia Y2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo llegar a esa distancia Y2? Entonces, hay algunas formas como pueden calcularla. Lo que se me ocurre en este momento es lo siguiente. Sería este trayecto. Tengo esta distancia de aquí a acá, ¿no es cierto? Esa es la mitad de esta altura. Esta altura es 4.05 dividido para 2. A esa distancia le voy a... Entonces llegué hasta aquí, parto aquí. A esa distancia le voy a quitar la mitad de un espesor, y a esa mitad de un espesor, y a esta posición donde estoy le voy a quitar el Y raya. Entonces me queda esta distancia de aquí. ¿Ya? Esa es una forma, ustedes pueden pensarle de otra manera, totalmente válido. Lo importante es que me calculen esta distancia de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, vamos a colocar lo que mencionamos. Entonces será la mitad de la altura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mitad de la altura? Es
4.05 dividido para 2. A eso le vamos a restar la mitad de un espesor, 0.05. Y a eso le vamos a restar el y raya, que sería 1.3332. Esto al cuadrado y listo. Borremos esta parte de aquí. Solo para que recuerden, ¿no? Esta es la distancia Y2. Entonces sería la mitad de toda la altura menos la mitad de un espesor, ¿no es cierto? Y menos el y raya. ¿Ya? Una duda. Díganos. ¿El 4,05 llega hasta acá abajo o solo hasta aquí? El espesor es 0.1. Entonces mitad de espesor es 0.05 desde la fibra hasta el eje de referencia. Ese es el 0.05. Ya, entonces dicho eso ya tenemos nuestra inercia. Inercia con respecto al eje centroidal de la figura total, ¿no es cierto? Nos da igual a 1.067 pulgadas a la cuarta. Ahora hagamos el cálculo de nuestra inercia con respecto al eje Y. Entonces se aplica la misma fórmula de arriba, pero ahora tenemos que nuestra inercia va a ser con respecto al Y centroidal y al Y centroidal. Esto va a ser igual a nuestra inercia Y1 más el área por, ahora es la distancia X, X1 al cuadrado. Acuérdense que cuando calculamos las inercias con respecto al eje X, las distancias o los brazos de palanca del área son Y. Cuando calculamos las inercias con respecto al eje Y, las distancias o brazos de palanca son X. Entonces aquí tenemos más la inercia Y2 más el área por X2 al cuadrado, donde X1 es la distancia del centroide de la figura 1 con respecto al centroide de la figura total, y X2 es la distancia del centroide de la figura 2 con respecto al centroide de la figura total. ¿De acuerdo? Listo. Dicho eso, llenemos los datos. Esto es igual a inercia Y1, encontramos que era 0.0618 más el área de la figura 1 es 0.195. Eso vamos a multiplicarle por la distancia X1. Vamos a encontrar nuestra distancia X1. Venimos acá. Ahora, ¿cuál es mi distancia X1? Dice que es desde el centroide de la figura 1 al centroide de la figura total. Entonces mi distancia X1 es esta, de aquí a acá. Ya, entonces ¿cómo puedo encontrar esa distancia? A ver, pensémosle. Podría ser esta mitad. A esta mitad le voy a sumar 0.05 y de ahí le restamos el X raya. Entonces sería un trayecto más o menos así, ¿no? Partimos de aquí y decimos, necesito esta distancia desde aquí hasta acá, que es la mitad. Aparte de eso necesito esta mitad de espesor, y a todo esto le voy a restar el X raya, que sería hasta aquí, y entonces encuentro mi distancia X1. ¿De acuerdo? Entonces para mi distancia X1 pongamos esa expresión. Hay otras formas como también la pueden calcular. Ustedes solo tienen que identificar cuál es su distancia y calcularla de la mejor manera que ustedes puedan. 1.95 dividido para 2 más el medio espesor 0.05 menos el X raya. El X raya es 0.3332, todo esto al cuadrado. Esto más la inercia Y2 era 0.303, acuérdense, era una inercia bien pequeñita, más el área de esa figura 2 es 0.405, y eso le tenemos que multiplicar por nuestro X2. Vamos a ver cuál es nuestro X2. Entonces venimos acá, borramos esta parte porque ya hicimos el análisis de esto. Se va esto, se va esto, se va esto, se va esto.
¿ya? Y mi distancia es desde el centroide de mi figura 2 al centroide de la figura total. Entonces es únicamente x raya, ¿ya? Esa es nuestra distancia x2. Venimos acá y decimos esto por la distancia x raya, que sería 0.3332 al cuadrado. Y con eso podemos encontrar ya nuestra inercia con respecto al eje centroidal de toda la figura y. Y esto sería igual a 0.2 pulgadas a la cuarta. Entonces ya tenemos las inercias con respecto a los ejes centroidales. Y como dato interesante, ¿no? Como les mencionaba, de todos estos elementos que estamos sumando para encontrar la inercia, hay un elemento que en la verdad es que no nos afecta en nada. Está afectando al cuarto decimal. Entonces, este de aquí podíamos despreciarle. La otra cosa es, aquí también está entrando una mitad de espesor, ¿no es cierto? Y aquí también está estos valores que estamos encontrando, por ejemplo el 1,95 está como influenciado por una mitad de espesor, está influenciado por una mitad de espesor. En realidad, si nosotros despreciamos esas influencias de los espesores, este cálculo de aquí sale mucho más sencillo sin estarle pensando tanto, ¿ya? Entonces ya vamos a ver eso más adelante. Viendo todo este cálculo de aquí, vamos ahora a hacer el mismo cálculo de estas inercias, pero con este otro procedimiento, digámoslo, simplificado, en donde vamos a despreciar el espesor del perfil, ¿no es cierto? Vamos a despreciar el espesor del perfil. Y nos tiene que dar un valor súper similar. Y vamos a ver que el cálculo es mucho más corto. Pero eso sí, tenemos que pensarle un poquito más. Entonces vamos a nuestro cálculo simplificado. Después ustedes deciden cuál prefieren hacer. Los dos son válidos. Ya, para nuestro cálculo simplificado, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a considerar las siguientes figuras. Nuevamente me interesa los ejes que pasen por el centro del espesor. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Yo quiero encontrar el centroide de mi figura, que va a estar por aquí. Este va a ser mi eje centroidal, X centroidal y Y centroidal. Y fíjense que yo, por ejemplo, al inicio del problema daba estas distancias. Esta distancia que iba entre mitad de espesores. Pues esta distancia era 4. Y esta otra distancia que iba entre mitad de espesores, pongámosle de un color. Está bien. Y esta distancia que valía 2. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar con los siguientes elementos. Vamos a simplificarle. No vamos a trabajar con este elemento completo, sino que vamos a trabajar únicamente con este elemento. Y no vamos a trabajar con todo este elemento completo, sino que únicamente vamos a trabajar con este elemento. Entonces, ¿qué es el primer paso para esto? Tracen los ejes de referencia en la mitad de los espesores, y de ahí tracen estas figuras simplificadas únicamente hasta los puntos de corte de estos ejes de referencia. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí se cortaron en este punto, entonces es solo hasta aquí y es solo hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos despreciando este pedacito de acá. Pero en cierta forma este pedacito de acá se está compensando porque aquí estamos duplicando este pedazo de acá.
¿Sí lo ven? ¿No es cierto? Aquí no, este rectangulito de acá no lo vamos a tomar en cuenta. Pero aún así, fíjense qué implica este cuadradito de acá. Es una cosa tan pequeña de 0.05 pulgadas y 0.05 pulgadas. O sea, si es que usted desprecia eso en su inercia, no pasó nada. Y si es que usted le incluye este pedacito pequeño adicional a su inercia, porque aquí estamos incluyendo este pedazo pequeño 2 veces, no pasó nada. Pero van a ver cómo se simplifica un montón el cálculo. Muy bien. Dicho eso, vamos ahora a encontrar, primero vamos a encontrar ¿cómo se llama? Nuestro centroide. Necesitamos encontrar el X raya y el Y raya. Entonces este es nuestro Y raya y este es nuestro X raya. ¿De acuerdo? ¿Qué será? Las luces, ¿no? X raya y Y raya. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a hacer nuestra tablita. Tenemos nuestro elemento número 1, es el de aquí, y nuestro elemento número 2 es el de acá. Elemento 1, elemento 2, vamos a encontrar el área de ese elemento 1, vamos a encontrar el X de ese elemento 1, el Y de ese elemento 1, el área por X y el área por Y. Entonces el área de nuestro elemento 1, ¿qué vendría a ser igual? Nuestro elemento 1 es 2 por 0.1, nos queda 0.2. El área de nuestro elemento 2 va a ser igual a 4 por 0.1, nos queda 0.4. Entonces fíjense que ya desde aquí los números se nos van simplificando, ya no tenemos tantos decimales. Vamos a encontrar la distancia de nuestro elemento 1 al centroide, ¿ya? Entonces ubicamos primero el centroide de nuestro elemento 1. El centroide de nuestro elemento 1 va a estar ubicado por aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es este punto, ¿cuál es la distancia en X de este punto a nuestro eje de referencia? Es esta distancia de acá. Entonces esta distancia de acá es únicamente 0.1, la mitad de la longitud. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distancia con respecto de este punto con respecto a este punto de referencia en Y? No hay ninguna distancia, es 0. Están ubicados a la misma altura, entonces la distancia en Y es 0. La distancia en X no es 1. Ay, perdón. Gracias. Aquí es 1. Y eliminamos esto. Vamos ahora con nuestro segundo elemento. Nuestro segundo elemento tiene su centroide por aquí. ¿Ya? Necesitamos la distancia en X, ¿no es cierto? Con respecto al punto de referencia. Con respecto al punto de referencia tiene una distancia de X igual a 0. Mientras que con respecto al punto de referencia corresponde justo a la mitad de esta longitud que nosotros tenemos, que sería 2. Cuando pongo 0.2. Ya. Ahora sí, multiplicando el área por la distancia, aquí sí tenemos un valor de 0.2, aquí tenemos 0, aquí tenemos 0 y un valor de 0.8. ¿Ya? Nuevamente hacemos la sumatoria. Aquí sale 0.6, aquí sale 0.2 y aquí sale 0.8. Y nuevamente encontramos el X raya siendo igual a la sumatoria de la área por X dividido para el área total. Esto nos va a dar igual a 0.2 dividido para 0.6 y esto es igual a 1/3. Que es el mismo valor de lo que encontramos previamente. ¿De acuerdo? El Y raya es igual a sumatoria del área por Y dividido para el área total. Esto nos da igual a
0.8 dividido para 0.6, esto es igual a 4 tercios. ¿Ya? Solo chequeamos esta parte. .3333 pulgadas y esto es igual a 1.3333 pulgadas. Entonces ustedes ven la comparación entre este y los centroides que nosotros encontramos previamente. Lo único que está cambiando es el cuarto decimal, no cambia nada con esta simplificación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a identificar estas figuras. Ya van a trazar esta figura de acá, van a trazar esta figura de acá. Fíjense que estas figuras van a obviar ciertas partes, pero si ustedes ubican bien sus ejes alrededor que pasen por el centro del espesor y trazan bien estas figuras, de ahí es súper sencillito trabajar con estas distancias, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto al cálculo del centroide. Ahora vamos a ver el cálculo de nuestras inercias. Muy bien, entonces para el cálculo de nuestras inercias nosotros decimos lo siguiente, decimos, queremos la inercia, le voy a llamar la inercia, AA, va a ser igual a una inercia CC más el área por la distancia al cuadrado. Aquí hay que tener solo un poquito de cuidado. En el caso anterior, nuestra inercia centroidal, en el ejercicio anterior, la inercia centroidal de esta figura la calculábamos con respecto al centroide de la figura 1 y de la figura 2. En este caso, cuando estamos hablando de la inercia centroidal, vamos a estar hablando de la inercia centroidal de toda la figura L. ¿De acuerdo? Entonces es al revés. En el ejercicio anterior, en la parte anterior, las inercias centroidales que nosotros calculábamos para ingresar en esta fórmula eran las del elemento individual, del elemento 1 y del elemento 2. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es que ahora esta inercia centroidal de acá es la inercia centroidal de toda la figura L. Si esta es la inercia centroidal de toda la figura L, esta área, ¿qué área es? Es el área de toda la figura L. Y estas distancias son las distancias del centroide a las otras figuras que nosotros vamos a tener. Ahora, esta inercia AA es en cambio una inercia de los elementos que están con respecto a un eje paralelo a nuestro eje centroidal de toda la figura. Ya vamos a hacer el gráfico de esto para que se entienda súper bien, pero comprendan que ahora esta parte de acá se refiere a toda la L, no a los componentes. Estamos hablando de toda la L, ¿de acuerdo? Dicho eso, vamos a copiar nuestra L y vamos a identificar este eje AA que acabamos de colocar y vemos hacia dónde queremos trasladar esa inercia que se va a calcular. Entonces vamos a copiar esto. Venimos acá, pegamos, anotemos que esta distancia de aquí acá es 1, para acordarnos. Esta distancia de aquí acá es 2, ya. Muy bien, entonces comencemos con la inercia con respecto al eje X, ¿ya? Entonces nuestro eje AA, va a ser el siguiente, ¿ya? Sabemos que esta inercia de aquí es con respecto al eje que está ubicado acá. Nuestro eje AA lo vamos a ubicar en el eje de referencia X. Aquí vamos a colocar nuestro eje AA. ¿Ya? Dámosle una línea mejor.
¿Ya? Ese va a ser nuestro eje AA. ¿Y hacia dónde queremos llevar las inercias de ese eje AA? La vamos a llevar a este que le vamos a llamar nuestro eje CC. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que cuando ustedes trabajen con esta forma, que coloquen los ejes centroidales en la mitad del espesor. Van a ver por qué ayuda un montón esa parte de ahí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, dicho eso, vamos a ver que la inercia CC, esta es la inercia CC que yo quiero encontrar. ¿A qué viene a ser igual? La inercia CC viene a ser igual a la inercia AA menos el área por la distancia al cuadrado. ¿No es cierto? Cuidado, se confunden. Aquí siempre me saben poner más y ahí sale todo mal. Lo que estamos es despejando esta inercia CC. La inercia CC es la que yo quiero encontrar. La inercia de toda la L con respecto a este eje CC que yo he colocado. Ahora digo, esa inercia CC que yo desconozco, lo voy a calcular en función de las inercias de los otros elementos que yo sí conozco. O sea, yo conozco la inercia de este elementito con respecto al eje AA, ¿no es cierto? Es un rectángulo y el eje AA está pasando por la base inferior del rectángulo. ¿Cuál es la inercia de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por la base? ¿Se acuerdan la fórmula? Es parecida a la original, pero es diferente. Base por altura, sí, es un tercio, sí. Tercio de la base por altura al cubo. Al cubo, esa es la fórmula. Entonces, son formulitas que ustedes van a ver que son muy sencillas de recordar. Cuando ustedes tienen un rectángulo, yo conozco la inercia de este rectángulo con respecto a un eje AA que pasa por la base, vendría a ser base por altura al cubo dividido para 3. ¿Ya? La otra es la inercia. Uno diría, bueno, esa es la inercia de este rectángulo. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el rectángulo de acá? Recordamos lo que vimos en la parte de arriba, que por ejemplo este rectángulo tiene una inercia con respecto a este eje AA, ¿no es cierto? Que sería base por altura al cubo dividido para 12, el de aquí, porque si para el rectángulo rojo, el eje AA sí está pasando por el centroide, ¿no es cierto? Pero ya dijimos que ese valor era muy pequeñito. ¿Por qué era muy pequeñito? Porque el espesor era el que se elevaba al cubo. Entonces esa le podemos descartar. Entonces para el cálculo de esto es tan sencillo como la inercia de este rectángulo con respecto al eje AA. No tenemos que hacer Steiner, porque ya sabemos cuál es la inercia con respecto al punto, al eje que pasa por la base. No hay que trasladarla. Y la otra es esta área de aquí, ¿no es cierto? Esta área de aquí nosotros la conocemos y nos interesaría trasladar esta área, ¿no es cierto? Multiplicarla por la distancia al centroide al cual nosotros queremos calcular el área, que es este de acá. Entonces sería esta área total multiplicado por, en este caso sería esta distancia Y. Acuérdense que esta distancia Y ya está calculada para esta área total. Para esta área total, si yo quiero trasladarla a este punto, yo necesito únicamente mover esta distancia Y, raya. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo se simplifica un montón todo el cálculo que hicimos previamente, que teníamos que hacer del un elemento más el otro elemento. Ya no tenemos que hacer esto acá. Nos interesa únicamente la inercia del elemento que, digámoslo así, el elemento que es perpendicular al eje que vamos a calcular, porque este es un elemento cuyo eje longitudinal es perpendicular al que vamos a calcular, la inercia de este, más el área total de esta figura multiplicado por el Y rayo. ¿Ya? Entonces anotemos esa parte. Entonces vamos a calcular este momento la inercia CC, pero sería la inercia CC en dirección X, llamémoslo así. Inercia CC en dirección X va a ser igual a, ¿cuál es mi inercia AA? Mi inercia AA
Yo voy a tomarla solo de este elemento. Si quieren, le toman de este elemento también. Sería la suma de los dos. Pero ya les digo, este de acá interviene el cuarto decimal. ¿Por qué? Porque el espesor es muy pequeñito. Entonces, la inercia de este elemento azul va a ser igual a la base, que es 0.1. ¿Ya? 0.1 por la altura, que es 4, elevado al cubo, dividido para 3. ¿Por qué? Porque estoy calculando la inercia con respecto a este eje que está pasando por la base, que es este. Y a esto le vamos a restar el área. ¿Cuál es el área? Es el área total de la figura. El área total de la figura ya la calculamos previamente, 0.6. Y por la distancia, ¿cuál es la distancia de toda esta figura al centroide donde queremos llevarla? Es la distancia y raya. Entonces sería por 4/3 al cuadrado. Y de aquí nos sale un valor. ¿Cuánto nos da esto? Yo le tengo calculado que es 1.0667 pulgadas a la cuarta, que es el mismo valor que calculamos previamente, pero únicamente con dos elementos, dos términos de cálculo, ¿no? En el otro tuvimos que hacer el aporte del elemento 1 más el aporte del elemento 2. Un total de 4 elementos, las inercias más el área por la distancia, las inercias más el área por la distancia. Y en el calcular esas distancias, uno se puede confundir y puede cometer errores. En este caso, si usted le plantea de esta manera, es súper sencillo, ni siquiera tuvimos que descontar espesores ni nada. Fíjense, ¿ya? Ese sería el cálculo para la inercia con respecto al eje X. Vamos a hacer el cálculo para la inercia con respecto al eje Y. Es lo mismo, totalmente igual. Entonces vamos a copiar esto. Toma un poquito de tiempo hasta que se acostumbre, pero una vez que usted aprende y mecaniza esta forma, es súper sencillo. Nuevamente vamos a encontrar la inercia con respecto a un eje AA. La inercia centroidal que voy a calcular, recuerden, es la inercia centroidal de toda mi figura. El área es de toda mi figura y la distancia es la distancia de toda la figura a los ejes de referencia, ¿no es cierto? Porque nosotros calculamos estas distancias de acá con respecto a unos ejes de referencia, pero es la distancia de toda la figura con respecto a los ejes de referencia hacia el centroide que uno desea trasladar esas inercias, ¿de acuerdo? Entonces en este caso ya no es este mi eje CC ni este es mi eje AA, sino que mi eje AA vamos a calcular la inercia con respecto al eje X. Bueno, primero pongamos la ecuación para saber qué es lo que queremos. Inercia CC con respecto a la dirección Y va a ser igual a mi inercia con respecto a AA en la dirección Y menos, acuérdense, aquí pasa este con signo negativo, menos el área por la distancia al cuadrado, que en este caso sería por X raya al cuadrado. El de arriba pongámosle mejor la ecuación. La ecuación de acá era inercia CC en sentido X, va a ser a mi inercia AA en sentido X, más el área por Y raya al cuadrado. Siempre es Y raya al cuadrado. El otro es siempre X raya al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar eso. Dibujemos nuestro eje AA. Mi eje AA va a ser el siguiente. Acuérdense que el eje AA va a pasar por el eje de referencia Y. Entonces este es mi eje AA. Este es mi eje AA. Y mi eje YY va a ser, mi eje CC va a ser el que pasa por el centroide. Entonces este de acá es mi eje CC. Este es mi eje CC. ¿De acuerdo? Súper sencillo. Siempre va a suceder lo mismo. Dicho eso, vamos ahora a encontrar estos valores. ¿Ya? Entonces, primerito, ¿cuál es el elemento que es perpendicular al eje Y? ¿Es el rojo o el azul? Perpendicular al eje Y. El rojo. Entonces, del rojo va a salir mi inercia AAY. Y de ahí ponemos todo el área de la figura por el Y raya al cuadrado. Y listo. Entonces vamos a eso. Esto sería igual a
La inercia AA, que sería del rojo, sería base, que es 0.1, por la altura, que es 2 al cubo, dividido ¿para cuánto está dividido? Es inercia con respecto al eje A. Aquí está el eje A. El eje A está pasando por la base del elemento rojo, entonces dividido para 3, ¿no es cierto? Ya no es para 2. Esto menos el área total de toda esta figura es 0.6 multiplicado por el X raya. El X raya nosotros encontramos que era 1/3 al cuadrado y se acabó. Todo esto nos va a dar 0.2 pulgadas a la cuarta. Hicimos el cálculo de la inercia de una manera más rápida, pero tienen que practicar esto, ¿ya? Si no, se van a confundir en las distancias, se van a confundir en los valores y que van a calcular cualquier otra cosa menos lo que... Pero fíjense, en 2 cálculos sacamos ya la inercia que antes nos tomó un tiempito primero calcular. Si ustedes recuerdan, primero tuvimos que calcular todas estas, ¿no? Las inercias en X y en Y de cada una, identificar las distancias. El centroide es también tenemos que calcular, pero uno puede confundirse en esta identificación de estas distancias. Miren estas operaciones que tenemos que hacer aquí. Identificar esto, identificar estas cosas. Uno se puede confundir. Entonces es un cálculo más largo el otro. Este de acá desprecia los espesores y sale el cálculo en una línea y sale lo mismo. No cambia en nada. Y estamos despreciando los espesores. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el espesor sea muy pequeño. Porque si ya el espesor es, yo que sé, 1 pulgada, ya es otra cosa. Ahí tiene que considerar el espesor. El espesor con respecto a la longitud, ¿no? O sea, por ejemplo, la longitud teníamos 4 pulgadas y 2 pulgadas. Y el otro es la 20ª parte del lado más pequeño. O la 40ª parte del lado más largo. O sea, ya. Sí. Entonces, eso es para perfiles de pared delgada. Si no es un perfil de pared delgada, si es una viga, yo que sé, una viga T de hormigón, ahí sí tienen que mandarse con el cálculo largo de arriba, ¿ya? Pero en general lo que vamos a trabajar en este curso son perfiles de pared delgada. Listo, teniendo eso en cuenta, vamos ahora sí a resolver nuestro problema. ¿Qué nos falta? Tenemos inercia en X, tenemos inercia en Y. ¿Qué otra inercia había en la ecuación? El producto de inercia. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo sabemos directito que es 0? Cuando tiene un eje de simetría, ¿no es cierto? Y este de aquí no tiene eje de simetría. No tiene un eje de simetría. ¿No es cierto? Póngale el X, es diferente de lo de arriba y lo de abajo. Póngale el Y, es diferente el de arriba y el de abajo. Rótele como le rote. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo calculamos la inercia XY? ¿Quién se acuerda cómo se calcula el producto de inercia? Vimos la clase anterior. La formulita, vayan al producto de inercia igual a, dice que es un diferencial de área por X y por Y, ¿no es cierto? Entonces ustedes identifican el diferencial de área, las coordenadas de ese diferencial de área, multiplican eso y eso hacen para todos los diferenciales de área y suman todo. ¿De acuerdo? En este caso nosotros podemos pensar que nuestros diferenciales de área son los elementos 1 y el elemento 2. Y el diferencial de área, bueno, en este caso sería un área total, el área 1 y el área 2. ¿Cómo se calcula el producto de inercia? Es el área 1 por sus coordenadas X y Y hacia el centroide, más el área 2 por sus coordenadas X y Y al centroide. Pero aquí hay que tener un cuidado porque aquí hay otra parte en donde todo el mundo se equivoca. Ya les estoy diciendo dónde se equivoca todo el mundo. Ustedes se van a equivocar, ustedes no se van a equivocar en este menos de aquí. Primerito, aquí no se van a equivocar.
Y lo siguiente es que ustedes no se van a equivocar en cuando calculen el producto de inercia. Ya este no es al cuadrado, sino que es x por y, ¿no es cierto? Este x por y implica que si el uno es positivo y el otro es negativo, va a salir un valor negativo. Si los dos son negativos, va a salir un valor positivo. Si los dos son positivos, va a salir un valor positivo. Entonces ese es el otro punto en donde ustedes no se van a equivocar. Muy bien, para trazar el producto de inercia, nuevamente copiemos esta figurita última, ¿puede ser? Sí, sí vale esta. Creo que le puedo pegar directo acá. Aquí no tenemos ni siquiera que aplicar Steiner, sino que únicamente es el área de la figura por sus coordenadas al centroide. El área de la figura por sus coordenadas al centroide. Pero las coordenadas del centroide están en función de qué es positivo para X y qué es positivo para Y. Ya vamos a ver eso. ¿No? Entonces tenemos nuestra figurita y vamos a encontrar la inercia X con respecto al centroide, Y con respecto al centroide. Aquí vendría a ser igual. Comencemos con nuestra figura número 1. Voy a borrar estas distancias de aquí, solo para tener una idea de los valores. Ya. Entonces, la coordenada de nuestro elemento 1, ¿qué sería? Sería un valor. Necesitamos las coordenadas del centroide de este con respecto a este punto. Entonces sería este valor en X y necesitaríamos este valor en Y. Esas son las coordenadas, ¿no es cierto? Entonces el un caso es, ¿qué valor tendría esto? ¿Positivo o negativo? El X. ¿Positivo o negativo? Desde el centroide hacia la ubicación de su elemento. Entonces esta es positiva. Esta otra distancia Y sería positiva o negativa desde el centroide hacia el punto donde usted quiere llegar. Entonces esta de aquí es negativa. ¿Ya? Entonces coloquemos eso. Muy bien, entonces tenemos que encontrar esta distancia de acá y esta distancia de acá. Comencemos con la distancia positiva, esta distancia de ahí. Vendría a ser igual a el área de nuestra figura 2. El área de nuestra figura 2 es 0.2 por esta distancia de aquí a acá. ¿Cómo la calculamos? Sería esta mitad menos el X raya, ¿no es cierto? Entonces yo parto de aquí hasta acá, tengo esta distancia. De aquí tengo esta distancia que sería la mitad de, que sería 1, ¿no es cierto? Y de aquí me regreso, ¿cuánto? Me regreso esta distancia de aquí hasta acá, que sería mi X raya. De aquí hasta acá es X raya. Aquí sí hay que calcular un poquito las distancias. Ahí sí a nadie nos salva, pero hay que hacerlo con cuidado. Ya, entonces sería por, y sabemos que tiene un valor positivo. Entonces esto vendría a ser igual a 1 menos 1/3. De aquí a acá es la mitad es 1 y de aquí hasta acá es 1/3. Entonces nos queda esta distancia de acá. Esto le vamos a multiplicar ahora por, lo siguiente que vamos a ver es la distancia Y. Esta distancia Y desde aquí hasta acá es una distancia negativa. Y sabemos que esa distancia es exactamente el Y raya. Entonces nuestro Y raya sería por menos 4/3. Cuidado, se equivocan en ese menos de ahí, ¿no? Es un valor negativo. Eso es el aporte únicamente del elemento rojo. Ahora vamos al aporte del elemento azul. El elemento azul sería más. El área del elemento azul es 0.4 por
Vamos a ver las distancias. Tendríamos nuestra distancia en X. ¿Es positiva o negativa? Primero es de este punto a este punto, de este punto a este punto, perdón. Entonces esta sería mi distancia en X. ¿Sería positiva o negativa? Negativa. ¿Y qué valor sería? El X raya, ¿no es cierto? Entonces sería menos 1/3. Y ahora eso le vamos a multiplicar por esta otra distancia, que sería esta distancia de aquí a acá, que sería positiva o negativa. ¿Y qué valor tendría? ¿Cómo le calcularíamos? 2 menos y raya, muy bien. Entonces aquí sería 2 menos y raya, que es 4/3. Y todo esto nos da igual a un valor de menos, fíjense que aquí sale un valor negativo, menos 0.2667 pulgadas a la cuarta. Y con eso ya tenemos todos los elementos necesarios para, casi todos los elementos necesarios para el cálculo de nuestro problema. ¿Cómo? ¿Cuál era el problema? Encontrar los esfuerzos a flexión del perfil en L. No pusimos arriba. Tenemos que encontrar los esfuerzos en Z del perfil L. Entonces es un perfil con esta geometría y tiene unas cargas. Una carga P que produce un momento alrededor del eje X y un momento alrededor del eje Y. Listo. Y recordemos en nuestra fórmula. Nosotros en nuestra fórmula tenemos que el esfuerzo ZZ es el esfuerzo a flexión. El esfuerzo ZZ es igual a un montón de parámetros ahí, ¿no? Pero lo importante es que solo son inercia en X, inercia en Y, producto de inercia y ¿qué más? Momentos en X y momentos en Y. Con eso encontramos, y hay algo más que se necesita en esa fórmula. ¿Ah? Una distancia X y Y. ¿Qué serán esas distancias? Cuidado, es la coordenada del punto donde usted quiere encontrar el esfuerzo. El X y el Y son, si usted quiere encontrar, ya vamos a ver eso, usted quiere encontrarla en la esquina superior de la L, esa tiene unas coordenadas. Si usted quiere encontrar en la esquina inferior derecha de la L, esas son otras coordenadas. Si usted quiere en la esquina inferior izquierda de la L, esas son otras coordenadas. Ese X y ese Y de esa fórmula son las coordenadas de los puntos en la L. Usted ya conoce el centroide, entonces usted conoce cuál sería la coordenada de aquí a acá, con respecto al centroide. Todas esa X y esa Y es con respecto al centroide. Entonces usted dice, a ver, ¿cuál es este punto de acá? En general usted va a encontrar al centro del espesor. No le va a encontrar justo al un ladito, justo al otro ladito, porque es casi lo mismo. ¿Usted le interesaría calcular el esfuerzo en este punto? ¿Cómo hacemos? Aplicamos la fórmula. En la fórmula necesitamos inercia en X, inercia en Y, producto de inercia y los momentos en X y en Y. Y aparte de eso, la coordenada de este punto, que sería negativo en X tanto, positivo en Y tanto. ¿Ya? Lo mismo para este punto de acá. Me interesa el esfuerzo en este punto de acá. Entonces sería, son los mismos valores. Inercia en X, inercia en Y, producto de inercia, momentos. Y las coordenadas sería positivo en X, negativo en Y. Los valores que sean. Y, por ejemplo, en este punto sería menos X raya menos Y raya. Y ahí, ingresando esos valores, usted encuentra el esfuerzo en este punto, encuentra el esfuerzo en este punto, encuentra el esfuerzo en este punto, y con eso usted ya tiene una idea de cómo está distribuido el esfuerzo en todo el elemento L. Ya vamos a ver eso. Por el examen usted necesita, no esa fórmula grande, no, esa se le entrega, no tiene que saberse. Para encontrar los momentos, yo en el deber
¿Cómo es? No va a ser tan complicado, algo parecido a esto va a ser. Yo que sé, máximo les ponemos una C en vez de una L. ¿Ya? O les ponemos una... O una T, claro. Una T. Una C no está mucho una C. Está largo porque estamos explicando dos procedimientos. ¿Ah? Cuando tenemos las vigas en C, ¿podemos transformar a vigas equivalentes o no? ¿Cómo le transforma una viga equivalente? O sea, para no estar repartiendo en secciones distintas, podríamos hacer una viga en U al revés, podríamos hacer una viga en T. Ah, ya le entendí. Sí, claro. Sí, o sea, por ejemplo, entonces la viga en C bastaría con bajar abajo y ya tengo otra viga L. ¿Sí es correcto o no? No les vamos a poner algo muy difícil. Si es correcto, se puede hacer. Me confunde un poco lo que me dijo, pero O sea, es que no creo. O sea, ¿se puede o no? Si usted entiende bien cómo va a transformar en su sección equivalente y saca las mismas respuestas, Claro, totalmente entonces, bien. Por ejemplo, si le ponemos esa sección C Ya, y por ejemplo tiene la misma dimensión de arriba y la de abajo, ya. entonces suma la dimensión de abajo a arriba y le considero como un solo valor. Es que no lo voy a poner a investigar en la prueba, así que no sale nada. Pues es que, por ejemplo, en hormigón igual las vigas cuando son muy complejas se les transfiere al centro para ir alcanzando punto a punto donde va la tensión y todo eso. No, sí, le entiendo lo que usted está diciendo. Usted tiene una sección en U y usted dice le quiero transformar a una sección en T. Claro. Y o sea, ahí ya me incluiría, por ejemplo. Ya, perfecto, no. Alexis tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero acuérdese que esa sección en U que usted va a trabajar es una sección, perdón, esa sección en U que usted le transformó en T, le puede hacer perfectamente. Pero ¿en qué tipo de flexión? ¿Simétrica o asimétrica? ¿Qué flexión está trabajando en ese problema? Flexión simétrica. Porque acuérdese que si usted le cambia la ubicación de los... Muy buena pregunta. Capaz que le damos un punto a la prueba. Entonces lo que nos dice Alexis es, bueno, tengo esto y a esta le voy a transformar a esta viga que sería una T gordita aquí. ¿Así? Y bueno, los centroides no cambian, efectivamente, no hay problema. Pero fíjense la inercia con respecto al eje X no cambia, ¿de acuerdo? El problema es la inercia con respecto al eje Y. La inercia con respecto al eje Y de la una y de la otra son totalmente diferentes. Y puede hacer eso en hormigón porque usted está trabajando solo alrededor del eje X, solo está trabajando con momentos alrededor del eje X, entonces está trabajando con una fricción simétrica. Pero el momento que yo le ponga a usted una carga que le produzca momento en X y en Y, esta inercia en Y de esta figura es diferente a la inercia en Y de esta figura. ¿No es cierto? Porque aquí imagínense la inercia en Y de esta figura, el aporte de este rectángulo es únicamente base por altura del cubo dividido para 12, más o menos. En el caso de acá es el área por la distancia al cuadrado y el área por la distancia al cuadrado, y le va a salir totalmente diferente. La inercia en Y de esta figura de acá es mucho más grande que la inercia en Y de esta figura de acá. Entonces, ¿puede transformar secciones equivalentes? Sí puede, pero para flexión simétrica.
Para flexión asimétrica usted tiene que calcularme la inercia de la figura que yo le pongo. Y no les voy a poner una figura... bueno, sí puede ser una así, ¿no? Porque como que se simplifica, ¿no? Porque son dos elementos igualitos, ¿no? Claro. Entonces practíquenle algo así. No me acuerdo. Ya les voy a mandar el deber de esto. No me acuerdo qué les mando. Creo que es una especie de T. O una C irregular. ¿Ya? Pues algo así va en el examen. ¿Ya? Una I también puede ser. Una I es lo mismo que una C, más o menos, pero más simétrica, ¿no? Ya, puede ir una I simétrica. ¿Ya? Hay que tener cuidado en la I simétrica en ciertos detallitos que ustedes pueden ganar tiempo. Pero una ahí sí las partes de arriba. Y sin las partes de abajo. Ya. O sea que, por ejemplo, en la pregunta calculamos, o sea, simplemente respecto a un eje. Sí. O sea, no importa si la viga no es simétrica, pero si es respecto simplemente a un eje, sí puedo hacer una sección equivalente. Sí. Sí puede ser una sección equivalente. Totalmente. Sí, y además en esos, cuando ya hace un diseño práctico, no se pone a calcular en detalle esto. Esto es muy detallista. Es más simplificado. Ya, terminemos esto. Muy bien, entonces lo único que nos falta son los momentos. Ya lo analizamos previamente, pero hagamos nuevamente el respectivo análisis de los momentos. ¿Cómo? ¿No? No. Ahorita estoy dando esta y ingeniería sísmica. Esas son las que me han puesto a cargo. Pero ojalá algún rato me dejen dictar, aunque sea una vez, hormigón. Siguiente semestre, por favor. Sí, ya está. Lente. No te lo discutimos. Listo, entonces aquí tenemos nuestra viga, nuestros ejes coordenados en X, nuestro eje coordenado en Y. Y tenemos unas componentes, ¿no es cierto? Teníamos una componente de acá, que sería, no pusimos la carga de la carga P, ¿no es cierto? Ya vamos a indicar cuánto vale. Tenemos una componente en X y tenemos una componente en Y de la carga. Nuestra carga es esta de aquí. Esa carga tiene un valor de 30 libras, fuerza, y tiene un ángulo de 15 grados. ¿Ya? Con eso nosotros podemos encontrar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Esta vendría a ser igual a 30 coseno de 15, ¿no es cierto? Y la otra vendría a ser igual a 30 seno de 15. Listo. Ahora ya hicimos un análisis, ¿no? de qué sentido tendrían los momentos, pero aquí hay que tener siempre cuidado, ¿no? De entender bien el uso de la regla de la mano derecha. Ya es súper intuitivo. En un momento ustedes ya dicen es positivo, es negativo. Cuando ya
han practicado bastante, ¿no? ¿En qué sentido tiene el sentido positivo, en qué sentido tiene el sentido negativo? ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, nuevamente vamos a dibujar los respectivos momentos. Entonces, por ejemplo, el momento producido por esta fuerza en rojo le tenemos que dibujar acá en nuestra en el apoyo, ¿no es cierto? Porque es el momento en el apoyo. Nuestra distancia va a ser esta distancia, podríamos llamarle este vector de aquí a acá. Este es el vector D de distancia, ¿no es cierto? Entonces nuestro vector de distancia por el brazo de palanca nos da un momento. ¿Hacia dónde está apuntando las saetas de... Primero, ¿alrededor de qué eje produce esta fuerza roja momento? ¿Alrededor del eje X o alrededor del eje Y? Alrededor del eje Y, ¿no es cierto? Entonces colocamos nuestra línea alrededor del eje Y. Y ahora, ¿las saetas están apuntando hacia arriba o hacia abajo? Las saetas del momento, del vector momento, ¿están apuntando hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde es? ¿Positivo o negativo? ¿Momento positivo o momento negativo? A ver. ¿Positivo? ¿Ya? Este sería nuestro momento en Y, el que produce la fuerza de 30 con respecto a este empotramiento de acá. Entonces la forma más sencilla es coloquen su palma apuntando en dirección de la vector distancia, está apuntando hacia afuera de la pantalla, y sus dedos, las puntas de sus dedos en dirección de la fuerza, que sería hacia mi derecha, su derecha también, ¿no es cierto? Si es que se están viendo de allá, ¿no? Hacia su derecha. Entonces apunta su índice hacia arriba. El índice está indicando hacia dónde van las saetas del momento. Y si las saetas del momento coinciden con el sentido positivo Y, es un momento positivo. ¿Ya? Vamos a ver ahora el otro caso. La fuerza azul. Entonces la fuerza azul, ¿con respecto a qué eje va a producir momentos? Con respecto al eje X. Entonces colocamos una línea en nuestro sentido X. Ahora nos falta identificar el sentido. Pues ponemos la palma en sentido del vector D. ¿Ya? Sobre este vector D ponemos la palma, y la punta de nuestros dedos apunte en el sentido de la fuerza, que sería hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha nosotros colocamos las saetas. Como este sentido es positivo con el sentido positivo de las X, nos da que es también un momento positivo. Y es importante que pongan si es que es positivo o si es que es negativo, porque en la ecuación entra con el signo. Entra con el signo, acuérdense, las inercias en X y inercias en Y son positivas siempre. El producto de inercia va a ser positivo o negativo. Y los momentos también van a ser positivos y negativos. Y las coordenadas del punto que ustedes quieren encontrar van a ser positivas y negativas. ¿De acuerdo? Listo, a ver. Entonces sale que nuestro momento en X ha sido un momento positivo de 30 por el coseno de 15. Esa es la fuerza, y multiplicado por el brazo de palanca, que sería 60. Esto nos da 1738.67 libras pulgada. Libras fuerza pulgada. Y el momento en Y, el momento en Y va a ser igual a 30 por seno de 15 por el brazo de palanca, que es 60, y esto nos da igual a 465.87 libras pulgada. Ahora sí tenemos todos los datos para nuestra ecuación. Entonces coloquemos nuestra ecuación. Queremos encontrar los esfuerzos de flexión de esa viga. Entonces el esfuerzo ZZ, que es el esfuerzo de flexión, tiene una expresión para cuando tenemos flexión asimétrica, que sería
Ya, creo que este menos está afuera. Ayúdenme a verificar en sus ecuaciones. Hay un menos afuera. Momento en X, inercia XY, más momento en Y, inercia XX, dividido para ya, dividido para inercia XX, inercia YY, menos inercia XY al cuadrado. Esto se multiplica por una coordenada X, más momento en X, inercia YY, más momento en Y, inercia XY, dividido para inercia XX, inercia YY, menos inercia XY al cuadrado. Me ayudan a verificar si es que están bien los términos que hemos colocado. Como son algunos, uno puede confundirse, ¿no? ¿Sí tenemos eso? Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar este producto y este producto. Y vamos a encontrar una ecuación que es para esa viga en particular, que sería esfuerzo ZZ es igual a mí. Van a reemplazar esos valores y ustedes van a encontrar que les va a salir menos 233.778 por X, más 1571.5 por Y. Y listo. Lo único que nos falta hacer es encontrar los esfuerzos de nuestro elemento. Entonces aquí voy a hacer un esquema del elemento en donde el espesor no nos interesa, sino que nos interesa únicamente las distancias entre espesores. Y en esta L nosotros vamos a tener un poquito más grande. Aparte de eso, nosotros conocemos la ubicación del eje centroidal X y del eje centroidal Y. Entonces eso ya les voy a dejar a ustedes para que ustedes encuentren, pero en definitiva lo que vamos a hacer es encontrar los esfuerzos de los siguientes valores: B, A y C. Si ustedes conocen los diagramas de esos puntos, pueden trazar el diagrama total, ¿no? Si ustedes conocen los esfuerzos en ese punto, ustedes pueden conocer el esfuerzo total. Entonces, de aquí, lo único que nos interesa es decir, bueno, encontremos el punto, para el punto C, yo necesito una distancia X, es esta mi distancia X, esta va a ser una distancia X negativa, y una distancia Y, esta va a ser mi distancia Y, esta va a ser una distancia Y positiva. Para mi punto B, voy a tener una distancia X negativa y una distancia Y negativa. Para mi punto A, yo voy a tener una distancia X positiva y una distancia Y negativa. Reemplazan esos valores y van a encontrar los esfuerzos en Z, que los vamos a dibujar acá. Aquí está nuestro eje centroidal. Vamos a dibujar nuestro eje centroidal en este sentido, sería así. Entonces tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Del cálculo que ustedes van a encontrar lo siguiente.
que el esfuerzo Z en el punto de arriba va a tener un valor de, en el punto C, va a tener un valor positivo de 4.267.04. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto vale el esfuerzo en este punto centroidal? 0, ¿no es cierto? ¿Reemplazan 0, 0, 0? Da 0. ¿Cuánto vale el esfuerzo en... vamos a encontrar el esfuerzo en este punto Z, en el punto B. Pongamos los nombres si no me voy a confundir. Este es el punto A, este es el punto C, B y A. Entonces en el punto B, ustedes reemplazan los valores, ustedes van a encontrar que sale un valor negativo. Un valor negativo de... voy a ponerle con el signo, ¿no? Menos 2016.96. Y ahora reemplazan las coordenadas del punto A y va a salir un valor de... Vamos un poquito más pequeño, si no, no nos va a salir tan escalado. Por ahí. Y ahora en el valor de A vamos a tener un valor de menos 2.484.52. Y con eso ustedes pueden identificar cuáles son los valores de esfuerzo. Es un poquito difícil verle así en 3 dimensiones, déjenme pensarle. Alarguemos esto un poquito más. Sí, porque estas líneas de aquí sería para una especie de sólido, ¿no es cierto? Esto está para acá. Bueno, déjenme ver cómo le trazamos esta última parte. Estas dos tienen que estar unidas con una línea, porque están al mismo nivel, ¿no es cierto? Ya. Y este esfuerzo de acá tiene que llegar a 0. Sería algo así, ¿no? Así es, eso es. Ahí está, perfecto, ya, así tiene sentido. Entonces fíjense que los esfuerzos van creciendo de esta manera. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Y aquí hay un punto en donde también se vuelve 0, ¿no? ¿Ya? Y de ahí comienza a crecer. Tan. Y aquí es igual un valor que va creciendo para acá. Entonces tendríamos esto así. Esto para acá. Y esto es para acá. Esa sería la forma como se tendría la distribución de esfuerzos en ese elemento. Y listo. Con eso terminaríamos el contenido que iría hasta el examen. Entonces en el examen yo creo que se les pondría alguna C o alguna T, ¿ya? En donde ustedes tienen que saber cómo calcular, así de sencillo, inercias y nada más, ¿no es cierto? Inercias y momentos con respecto a las fuerzas o momentos que yo les vaya a poner, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Tal vez alguna duda? Si no, demos por terminada la clase del día de hoy. Que tengan una excelente tarde.
No, porque todavía tienen que ver las dos clases que voy a subir, ¿no?